Nayib Bukele ha tomado posesión por segunda vez como presidente de El Salvador, aclamado por los partidarios que destacan sobre todo la vuelta de la seguridad a las calles frente a las violentas pandillas. Pero tras esas luces hay sombras autoritarias de las que muchos sospechan. Una cosa está clara: El Salvador está dando que hablar. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Los niños hoy van a las escuelas sin sus padres, caminan seguros, con la seguridad que van a regresar a sus casas. Para Bukele, el éxito frente a la violencia de las maras abre el camino para aplicar sus recetas a la depauperada economía salvadoreña. Y aquí es donde muchos recuerdan que la seguridad en las calles se ha logrado poniendo al país al borde de un estado policial y con el control de todos los poderes del gobierno. Las fuerzas de seguridad tienen potestad para detener a cualquier ciudadano de forma discrecional y sin ninguna garantía procesal. La cuestión es si se utilizará todo ese poder institucional contra opositores o periodistas críticos en un futuro próximo. Si El Salvador se dirige a un sistema autoritario sin equilibrios democráticos o simplemente hacia un futuro mejor. Nayib Bukele ha tomado posesión esta semana como presidente de El Salvador. En su discurso ha hablado de aplicar medicina amarga para mejorar la economía y ha pedido a los ciudadanos seguirle sin quejarse. Juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación, siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. El caso es que la mano dura de Bukele ha logrado reducir los índices de criminalidad de manera extraordinaria. Se estima que durante su primer mandato se ha detenido a más de 70.000 pandilleros. Pero este modelo no está exento de polémica. Organizaciones de derechos humanos hablan de detenciones arbitrarias y juicios sumarísimos. Dicen además que el país se encamina a un sistema con tintes autoritarios. Este pueblo salvadoreño tomó la decisión de... Luces y sombras en el mandato de Bukele, que desde luego ha puesto a un país de 6 millones de habitantes en el centro de la conversación de todo el continente. Juan Manuel Santana, ¿qué tal? Buenos días. El Salvador está dando que hablar. Veamos si para bien o para mal, ¿no? Sí, bueno, es un personaje muy controvertido y las medidas son controvertidas, ¿no? Es difícil encuadrarlo. No sé si todo el mundo sabe que él pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo que había sido la antigua guerrilla, que luego cambia y se convierte en un partido político. De hecho, él fue alcalde primero de su lugar, que se llamaba Nuevo Cuscatlán, y posteriormente incluso alcalde de San Salvador. Y es de ahí de donde luego salta a las presidenciales y la gana, ¿no? Es difícil decidir entonces o saber entonces si es de derechas o es de izquierdas, ¿no? Desde luego un liberal no es, ¿eh? Efectivamente, es difícil encuadrarlo, no parece un liberal y sobre todo es cierto lo de la mano dura que ha tomado, que es bastante, ¿no? Como usted dice, bueno, según los datos de Right Human Watch, hablan de 600.000 detenidos, muchos de ellos casi sin pruebas y sin abogados. Ahora bien, ¿esto es nuevo en Centroamérica? Pues tampoco. Lo que es nuevo es la cantidad más grande. Centroamérica y especialmente El Salvador históricamente no ha destacado por cumplir los derechos humanos en las detenciones. Y lo cierto es que El Salvador debía ser el país más peligroso, casi yo diría del mundo. De los que yo he estado fue donde recibí la percepción de que era el país más peligroso cuando estaba Arena, un grupo de derecha en el poder. Claro, y eso es lo que le han, de alguna manera, los ciudadanos reconocido con este segundo mandato. Claro, quizá la sospecha ahora es saber qué hará en el futuro con ese poder casi absoluto que tiene, ¿no? Claro, eso es cierto, que se ha ido convirtiendo en un régimen con mucha autoridad en manos del presidente, tiene una gran popularidad. Ha trabajado mucho todo el aspecto mediático, pero es cierto que muchos de esos antiguos guerrilleros del FMLN lo apoyan y ven bien esta medida.
Y es más, le diría que en la mayor parte de los países de Centroamérica tienen una cierta envidia de esa reducción de la inseguridad. La inseguridad, es muy difícil vivir con la inseguridad. E históricamente, siempre que hay que elegir entre seguridad y libertad, las personas eligen seguridad. Porque si yo quiero estar vivo para luego ser libre, ¿no? Más hoy en día, que incluso creo que este sentido de la vida por encima de todo es más fuerte que en otros periodos históricos. Entonces, bueno, tiene todos los apoyos. A mí lo que me preocupa, y trato de hacer la lectura siempre en clave económica, en clave de pobres y ricos. La reducción, ha habido un incremento del PIB, porque en muchos países de Centroamérica, especialmente en El Salvador, era imposible, sobre todo los que se dedican a esa economía informal de vender algo, había que pagarle a las maras casi semanalmente. Ahí no podía aparecer ningún negocio, era continuamente extorsionado. Y ha habido un aumento del Producto Interior Bruto. Ahora, lo que no tengo tan claro, o lo que está claro, es que no ha disminuido esa desigualdad entre ricos y pobres. De hecho, lo apoyan los pobres y lo apoyan los ricos. Claro, el caso es que en el conjunto de América Latina, como bien dice Juan Manuel, está tomándose como modelo o se está mirando incluso con cierta admiración este sistema. ¿Es un modelo peligroso? Es peligroso porque a mí no me gustaría que me detuviesen, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos detuviesen y sin juicio, sin abogado y sin las mínimas libertades por una mera sospecha porque alguien tenga un tatuaje, vaya a engrosar esos macro prisiones que ha construido, ¿no? Allí hay un gran peligro. Pero como le digo, yo diría que en esos países estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados al maltrato en general y a la corrupción policial y del ejército. Claro. Que esto parcialmente ha habido una mejoría y parcialmente pues ha eliminado a parte de estos sectores. Con lo que pues la votación lo dice casi todo, ¿no? Ha sacado casi el 80% y el partido del que él venía, el FMLN, pues se ha quedado con mucha menos cantidad, que claro, es el segundo. Quizá el dilema peligroso que pueda plantear este tipo de cuestiones, Juan Manuel, es ir al simplismo de decir, enfrentar una democracia insegura frente a una dictadura estable, ¿no? Claro. Ahora, hay muchos países del mundo donde formalmente son autoritarios, pero se vota cada 4 años. Eso es lo que puede pasar. No creo que vaya a romper con el orden constitucional ni que se vaya a declarar un dictador, no, porque eso hoy en día no es factible y no lo necesita. Desde los gobiernos se pueden ganar elecciones cada 4 años y tomar unas medidas autoritarias. Insisto que a mí lo que me preocupa sobre todo es las grandes desigualdades entre ricos y pobres, ¿no? Para mí la clave está en si se reduce la pobreza. Veremos en qué se traduce este segundo mandato de Bukele, después de uno primero exitoso, desde luego, al margen de los métodos empleados en cuanto a la seguridad que la población persigue. Juan Manuel, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Buen día.